Cuando somos expuestos a la luz de la palabra, algo muy poderoso comienza a ocurrir en la vida de los hijos de Dios. Por eso el salmista dice, la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de la palabra, cuando somos expuestos a la palabra, hay una luz divina que alumbra el camino de nuestra vida. Toda palabra de Dios que sale de la boca de Él se transforma en un principio que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que seguir. Porque todo principio obedecido redunda en bendición para nuestra vida. Fíjense, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Efesios, él dice que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, están unidos para toda la vida. Y dice claramente, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Este es un principio. ¿Qué pasa con los principios? Cuando nosotros quebrantamos los principios, violamos los principios, nosotros creemos que no hay ningún daño. Yo violo un principio y bueno, me salí con la mía. Sin embargo, yendo más profundamente, uno tiene que admitir lo siguiente. Cuando yo quebranto un principio, violo un principio, el daño me lo hago yo. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Nunca los principios de Dios van a cambiar. Son inalterables. No los dañamos. Quienes nos dañamos somos nosotros. Qué importante que sea. Ahora bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Si trasvasamos este pensamiento a la iglesia de Jesucristo, decimos con total claridad, lo que Dios planeó, no lo modifique el hombre. Porque si el hombre lo modifica, hay serios peligros de que la iglesia no esté funcionando como tiene que funcionar. Creo que estamos entendiendo, ¿verdad?, la relación que existe. Muy bien. Hoy comenzamos con una serie de enseñanzas muy importantes. Precisamente el título es Lo que Dios planeó. Y estamos estableciendo fundamentos, principios que vienen de parte de Dios para todo discípulo de Jesucristo. No digo para el que se considere discípulo, digo para el que es discípulo de Jesucristo. Entonces, cuando uno es discípulo de Jesucristo, sigue el principio y obedece la palabra, y todo en la vida funciona. Y esta serie de enseñanzas es tanto para aquellos que tienen poco tiempo de haberse entregado a Cristo y haberse integrado a una iglesia local, como así también para los que tienen años en Cristo y están en una iglesia local. En definitiva, es para todos. ¿Amén? ¿Estamos preparados? Bien, partimos. Entre las cosas que Dios planeó está la salvación del ser humano. Eso es algo que Dios planeó. El ser humano había caído en pecado, había pecado contra Dios, se había independizado de Él, y Dios fue quien planeó la salvación. Pero la pregunta es, clave con la salvación es esta. ¿Qué es lo que busca una persona cuando se entrega a Cristo? ¿Qué busca encontrar? ¿Por qué se entrega a Cristo? La respuesta sencilla es una: para ser salva de manera personal. Lo que está buscando es ser salva de la condenación. Es más, esto la palabra lo afirma. Cuando uno va a 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 4, si quieren buscar ese pasaje de la Escritura, es un pasaje muy corto, pero en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4, cuando habla de la idea de Dios acerca de la salvación, dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.
La voluntad de Dios está claramente expresada. ¿Qué quiere Dios? Que todos sean salvos. Esto es muy importante entenderlo, porque si no comprendemos esto, podríamos acusar a Dios de hacer acepción de personas, diferencia de gente, que si somos de aquí o somos de allá, o de dónde venimos, si somos ricos o somos pobres, haría Dios alguna diferencia. No, no es como la comunidad humana, Dios. Dios no hace diferencia, Dios desea que todos sean salvos. Y si bien es cierto, esta es la voluntad de Dios, y aunque es claro que la salvación es para todos, también es claro que la salvación es personal. Es más, cuando Dios ideó el plan de salvación, en ese plan estaba el hecho de que Él iba a enviar a Jesucristo a este mundo. ¿Por qué? Porque a través de lo que Cristo haría en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpieza de pecado, levantándose de la muerte y resucitando y dándonos vida, a través de ese plan, Dios haría que todo hombre y toda mujer fuera salvo, pero solo de una forma, a través de Jesucristo. Es decir, esto no es un plan de la religión. Esto no es un plan ideado por alguien que dice, yo a esto le voy a cambiar para que yo ya no se llame Jesucristo y se pueda llamar de otra manera. Dios lo planeó, y lo que Dios planeó se llama Jesucristo. Así que la única manera de ser salvo es entregándose a Jesucristo. Por eso cuando Jesús vino al mundo, fue muy claro en que la salvación del hombre no depende de Dios. Lo voy a repetir. La salvación del hombre no depende de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el deseo de Dios? Que todos sean salvos. Quiere decir que la salvación del hombre depende exclusivamente con lo que el varón y la mujer hagan con Cristo Jesús. Su respuesta hacia Cristo es lo que los hace salvos o condenados. Y esto no depende de Dios. Por eso quiero que vayamos a otro pasaje bíblico para que ustedes vean que Jesús esto lo dijo con claridad. Juan, capítulo 3. Voy a leer los versículos 17 y 18 en la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, que dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Estas palabras están muy claras. Jesús dijo, el Padre a mí no me envió para condenar a nadie, por el contrario, me envió para salvar a todos. Pero si alguien no quiere creer en mí, entregarse a mí, se habrá condenado a sí mismo por no haber recibido un regalo que Dios le da en mí, dice Jesús, que se llama salvación. Nunca podremos hacer a Dios culpable de que una persona en este mundo no alcance la salvación. Ahora bien, la perspectiva que las personas tienen de la salvación siempre suele apoyarse en lo personal, en la necesidad personal. ¿Por qué? Porque uno como persona, cuando escucha el Evangelio de Jesucristo, cuando se da cuenta que es un pecador, cuando el Espíritu Santo trabaja y le da esa convicción interior que dice, sí, yo realmente soy un pecador, esa persona, cada uno de nosotros, un día nos dimos cuenta que estábamos perdidos, que estábamos condenados para siempre, que nuestro pecado nos enviaba realmente al infierno. Es decir, nos dimos cuenta de nuestra condición espiritual que llamamos de muerte. Y nos dimos cuenta que el único que podía salvarnos de esa condición espiritual de muerte era Jesucristo. Pero también está el otro lado, el lado terrenal, el lado natural, donde empezamos a ver que necesitamos de la bendición de Dios para resolver problemas cotidianos, problemas personales, problemas familiares, problemas laborales, problemas de muchos tipos que decimos no tenemos forma de solucionarlos por nosotros mismos, necesitamos a Jesucristo. Es decir,
que cuando nosotros venimos a Jesucristo lo hacemos desde una perspectiva completamente personal, para recibir de Dios los beneficios tanto celestiales y espirituales como los beneficios terrenales. Necesitamos aquí ahora el poder para recibir prosperidad, recibir salud, recibir todo aquello que nos pueda dar una vida abundante, una vida que tenga sentido y una vida que sea agradable de poder disfrutar. Y sabemos que Jesús nos puede dar esa clase de vida, pero también queremos tener una seguridad eterna. Queremos tener la seguridad de que tenemos vida eterna y también queremos tener la seguridad de que tenemos un lugar en los cielos cuando pasemos de esta tierra. Quiere decir que la perspectiva con la que solemos llegar a Jesucristo es prácticamente y totalmente personal. Fíjense que es notable que la mayoría de personas y en todas las culturas tenemos la tendencia a mirar primero por nosotros mismos. Imaginemos que ocurriera una catástrofe en este momento. Lo más probable es que cada uno de nosotros mire por sí mismo a ver cómo va a salir bien librado. Es la tendencia que todos tenemos. Eso, lamentablemente, lo llevamos al plano espiritual y cuando hablamos de salvación, tenemos la misma concepción, la misma idea. Somos muy individualistas al pensar en la salvación. Ahora, es obvio, con todo lo que ya hemos escuchado y Dani acaba de explicar, que el individuo para Dios es muy importante, porque además Dios salva al individuo, nunca salva a grupos, a familias enteras. Aunque haya una familia, cada integrante de esa familia tuvo que haber tomado una decisión personal para que la salvación lo alcance y para que su vida sea transformada por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿el propósito del Señor será solamente ese? ¿Buscar la salvación individual de las personas? En realidad el propósito del Señor va mucho más allá de pensar en una salvación individual. Yo pensaba en esto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, recordarán ustedes que obviamente le habló a muchas personas, pero específicamente llamó a ciertas personas para que fueran sus discípulos, para que lo siguieran, y luego a 12 específicamente los nombró apóstoles. Hay algo notable. Cuando Él los buscó y los llamó para seguirlo, no les dijo, síganme y lo voy a salvar a cada uno individualmente. Les dijo, síganme porque los voy a hacer pescadores de hombres. Desde el momento que Jesús les estaba hablando, los estaba involucrando. ¿Por qué? Porque Dios estaba pensando más allá de la salvación individual de cada uno de estos hombres. Ahora, si para nosotros, como seres humanos, es suficiente salvarnos individualmente y recibir el beneficio de la salvación, ¿por qué para Dios no lo es? Porque estoy seguro que si a la mayoría de cristianos le preguntáramos si se siente a gusto y para él es suficiente con saber que está salvo, la mayoría diría, sí, eso es todo lo que necesito. Tener la seguridad de que yo soy salvo, que voy a disfrutar esa salvación aquí y que un día voy a estar en el cielo. Pero ¿por qué entonces para Dios eso no es suficiente? Por una razón fundamental. Porque Dios está pensando que todos sus hijos sean uno solo. ¿Y por qué Dios quiere que sean uno solo? Porque Él planeó lo que Él mismo llamó iglesia. ¿Cómo hace Dios para que todos esos hijos que estamos disfrutando de la salvación individual podamos ser uno solo? Él nos mete, nos introduce a la iglesia. Ahora, cuando fuimos salvados, tuvimos que tomar una decisión, ¿sí o no? Para poder recibir la salvación del Señor, tuvimos que decidir. Te hago una pregunta. ¿Cuándo decidiste
apenas fuiste salvado, que ya ibas a ser parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Alguna vez lo pensaste cuando apenas fuiste salvado? Apenas supiste que el Señor te estaba perdonando, ¿dijiste adentro tuyo, qué bueno, soy parte de la iglesia? Quiero demostrarte algo. Eso no es una decisión del individuo. Esa es una decisión de Dios. Dios decidió insertarnos al cuerpo de Cristo y hacernos parte de su iglesia. Por eso necesitamos ver que el propósito de Dios va mucho más allá de la salvación individual, porque Él ha pensado en la iglesia. Ahora fíjense, con lo que Hernán acaba de decir, surge una pregunta. Si Dios nos colocó, nos puso, nos insertó en este cuerpo de Cristo, lo que llamamos iglesia, ¿qué resultados trae en nosotros que Dios nos haya insertado en la iglesia? Tiene que traer resultados. Porque Dios no hace nada sin sentido. O sea, si Dios pensó que no era suficiente salvarnos personalmente, sino que todos esos salvados tenían que conformar juntos y ser uno solo la iglesia o el cuerpo de Cristo, eso tiene que tener un propósito. No puede ser hecho porque sí. Dios no hace nada porque sí. Vamos a ver algunos resultados. Hay muchos más, pero solo vamos a ver algunos resultados. El primero es bien fuerte e importante. El primer resultado es romper con el individualismo. Qué tremenda esa palabra para Norteamérica. Romper con el individualismo. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Porque a veces podemos confundirnos, ¿no? Todos somos individuos. ¿Y qué es lo que está mal? No estamos hablando de individuos. Ni tampoco estamos hablando de individualidad, que es la cualidad que tiene una persona donde se demuestra como persona diferente a la otra. Cada uno como persona puedo reconocer a una de la otra porque simplemente tiene particularidades diferentes. No, el individualismo es algo completamente diferente. Les voy a leer lo que dice el diccionario de la Real Academia Española sobre el individualismo. Una primera definición. Dice, tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarse a normas generales. Creo que el significado por sí solito nos da la idea de por qué Dios lo primero que quiere hacer cuando venimos a Jesucristo y nos salva es romper con el individualismo, porque es la única manera de que Él, al transformarnos en sus hijos, nos puede insertar en su cuerpo, porque si nos quiere insertar en su cuerpo y ese cuerpo tiene una cabeza que es Jesucristo, pero yo quiero mantener la independencia de los demás y yo no me quiero sujetar a esa cabeza, a las normas generales de esa cabeza, es imposible que yo sea hecho parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. El Señor necesita romper con el individualismo. Ahora, quiero decirle que lamentablemente la realidad es que hay muchos creyentes bien intencionados que piensan que es normal ser una persona individualista. La persona individualista es la que es propensa al individualismo. Cree que es normal, es decir, cree que puede mantener su individualismo y a la vez honrar al Señor y a la vez ser parte de la iglesia. Lo que no entiende una persona que se maneja de manera individualista es el profundo daño que le está produciendo al cuerpo de Cristo. Profundo es el daño que le está produciendo. Ahora miren, esto del individualismo es tan importante que yo ahora pude ver desde otra perspectiva las primeras palabras que Jesús dijo cuando llamó a la gente a ser sus discípulos. Aún los que no conocen Biblia saben esta frase que yo voy a decir. Porque Jesús, después que le dijo a la gente, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿cuál fue la primera frase? Que fue el primer requisito que dijo después de eso. Dijo,
niéguese a sí mismo. Escuche, esto Jesús no se lo dijo a una persona que ya estaba salvada. No. Esto Jesús se lo dijo a cualquiera que estaba por la calle. A ver, tú, ¿eres prospecto de discípulo? Sí, tú. Bueno, escúchame bien. Primera cosita de tu vida, primerita. Niégate a ti mismo, es decir, renuncia a tus derechos. Es decir, rompe con tu individualismo. Ahora entendí por qué es la primera frase. Es la primera frase porque es demasiado importante. Tan importante es esta frase que yo me di cuenta por qué fue el primero de todos los requisitos. ¿Sabe cuándo? Cuando fui a mirar la segunda definición del diccionario, fue más fuerte todavía. Y dije, ahora entiendo más por qué el primer requisito de Jesús fue niégate a ti mismo. Mire lo que dice la segunda definición. Tendencia filosófica que defiende la autonomía y supremacía de los derechos del individuo frente a los de la sociedad y el Estado. Quiere decir que una persona individualista exalta la primacía de sus derechos, déjeme decirlo así, sobre quien venga. Y eso no solo lo aplicamos al Estado, lo aplicamos a Dios. O sea, Dios, tú tienes que saber que yo vivo en los Estados Unidos de Norteamérica, para los que vivan ahí. Porque hay muchos que van a estar viendo esto que no viven en Estados Unidos. Tú me tienes que respetar mis derechos, ¿sí o no? ¿Qué? No, te equivocaste. Aquí el que pone las condiciones soy yo. Aquí el que planeó tu salvación soy yo. Es más, las cosas son a mi manera. Estás equivocado. La cultura del mundo atrapó tu cerebro, atrapó tu espíritu, atrapó tus motivaciones, atrapó tus intenciones y contaminó tu corazón. Y no te das cuenta que si realmente renuncias a tus derechos y me dejas gobernar sobre tu vida, vas a realmente ser una persona no solamente feliz, vas a ser útil en esta tierra y vas a ser una persona próspera material y espiritualmente. En todo vas a poder ver la salud y la bendición de Dios. Pero la realidad es que el mundo de hoy quiere la supremacía de sus derechos. ¿Y sabe una cosa? La única manera de romper la supremacía de nuestros derechos es negándonos a nosotros mismos. ¿Está siendo claro? Primer resultado. Avanzamos. Hay un segundo resultado que es muy importante, muy práctico y muy necesario. Es dar sentido de pertenencia. ¿Qué significa dar sentido de pertenencia? Voy a hacer un ejemplo de la vida natural. En el ámbito familiar, nosotros estamos acostumbrados a decir, yo pertenezco a la familia tal, y decimos el apellido, ¿sí o no? Es más, los hijos dicen mi papá, mi mamá, el esposo y la esposa dicen mi esposo o mi esposa. Y eso no significa una posesión maligna ni dañina. Significa que los seres humanos necesitamos pertenecer. Todos queremos ser parte de. Todos necesitamos pertenecer. En el cuerpo de Cristo necesitamos tener sentido de pertenencia, pertenecer al cuerpo. Como veíamos recién, el individualismo nos aísla, pero el sentido de pertenencia nos hace estar integrados al cuerpo de Cristo. Creo que la diferencia es abismal. El aislamiento que produce el individualismo nos hace ser solitarios. En cambio, cuando uno tiene sentido de pertenencia, se integra al cuerpo y en el cuerpo adquiere un valor impresionantemente bueno. Por eso, cada uno que es miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que refleja?
la identidad de quien se la dio. ¿De quién es la identidad? De Cristo. Nosotros tenemos la identidad de Cristo. No nos la tiene que dar ningún profesional de la salud. Nosotros tenemos identidad en Cristo. Porque ¿qué somos de Dios? ¿Qué somos? Hijos. Y si somos hijos de Dios y estamos en el cuerpo de Cristo, el sentido de pertenencia se agudiza, se afirma. Esto es sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque la persona aislada es como el carbón fuera del fuego, se apaga. Pero cuando está integrado al cuerpo de Cristo, participa del mismo amor y de la misma comunión. Algo importante que produce el sentido de pertenencia y el hecho de estar integrado al cuerpo de Cristo es que hay un sentido de que estamos cubiertos, de que estamos protegidos, de que estamos contenidos. Esto significa hay algo que nos contiene. Y vuelvo a utilizar la palabra cubiertos. ¿Saben por qué? Porque dentro del cuerpo de Cristo, es decir, el cuerpo de Cristo es como un paraguas gigantesco. Cuando todos estamos debajo del paraguas, ¿qué sentimos ahí? Cuidado, protección. No hay ningún problema, estamos dentro del cuerpo. Si nos salimos de ese paraguas, quedamos expuestos a cosas que pueden estar sucediendo afuera. Por eso es importante entender que nosotros tenemos que estar integrados al cuerpo de Cristo, porque eso es lo que Él planeó. Amén. Amén. Así es. El tercer resultado que viene por que Dios nos haya introducido a la iglesia como cuerpo es ser efectivos cada uno de nosotros para el cuerpo. Quiero leer Efesios 4, versículos 15 y 16, los voy a hacer en la Nueva Versión Internacional. Efesios 4, versículos 15 y 16. Dice aquí la palabra de esta manera: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Cuando uno lee este pasaje, se da cuenta cómo Dios ve a sus hijos. Porque cuando uno lee el pasaje, no está viendo a un Señor que los mira como islas, cada uno haciendo lo suyo propio, procurando que a cada uno le vaya bien. Dios está viendo a sus hijos como uno, porque dice la palabra que Él mismo colocó a los miembros en el cuerpo como Él quiso. Quiere decir que cuando Dios te puso a ti y me puso a mí como parte del cuerpo y determinó el miembro que íbamos a ser, nos dio las capacidades y características necesarias para desarrollar una función. Tú y yo estamos en el cuerpo no para lo que la generalidad de la cristiandad entiende. Estar en el cuerpo no es asistir a reuniones para escuchar lo que Dios me va a decir ese día particular, porque eso no tiene nada que ver con la realidad de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el conjunto de los hijos de Dios que, por supuesto, fueron salvados de manera individual, pero fueron incorporados al cuerpo porque Dios determinó que fueran un miembro específico y capacitó a cada uno para desarrollar una función. Entonces, el pasaje dice que al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser como aquel que es la cabeza, que es Cristo. Quiere decir que estamos recorriendo un camino para que seamos lo que debemos ser.
porque Cristo es nuestra cabeza y el reflejo de la iglesia debe ser ver a Cristo. Pero después dice, por su acción, por la acción de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, pero fíjense ahora, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Si cada uno de nosotros no ejerciera su función, el cuerpo no puede crecer saludablemente. No importa cuánto Cristo como cabeza quisiera hacer con su iglesia, no podría hacerlo porque los miembros no estarían respondiendo a la acción de la cabeza. Por eso el versículo 16 empieza diciendo, refiriéndose a Cristo, por su acción. Pero dime esto, si nosotros hubiéramos sufrido algún problema físico serio y una gran parte de nuestro cuerpo estuviera paralizado, por más que la cabeza envíe órdenes al cuerpo para que haga cosas, ¿el cuerpo lo podría hacer? Porque está paralizado. Lo mismo ocurre con la iglesia. Cristo siempre quiere ejercer su acción para con la iglesia, pero para que la iglesia pueda crecer y edificarse, se necesita que cada miembro ocupe su lugar, haga lo que tiene que hacer, entienda que es parte del cuerpo para bendición y edificación de todos los demás. Quiero decir además, el gozo y la plenitud que se siente cuando entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo no se compara con ninguna otra cosa. No hay nada que pueda comparar el gozo y la satisfacción que los hijos de Dios sentimos cuando entendemos que somos parte de la iglesia. Por eso no nos podemos imaginar estar fuera de la iglesia. No entra en nuestra cabeza porque sabemos que necesitamos integrarnos y estar activos para la bendición del cuerpo. Así que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios para ser efectivos en un cuerpo local. El cuarto resultado de que Dios nos coloque en el cuerpo de Cristo es experimentar la victoria de Cristo. Y en esto que vamos a ver hoy, vamos a entender cómo funciona la victoria personal cuando entendemos la iglesia. Primero, en Mateo 16, 18, sin necesidad de buscarlo, la última parte del versículo, Jesús habló de la iglesia. Y él dijo, edificaré mi iglesia, haciendo un énfasis claro que el que la iba a edificar y la edifica es él, nadie más. Pero segundo, dijo algo muy, muy poderoso, porque él agregó, y las puertas del reino de la muerte, o del Hades, en otras versiones, no prevalecerán contra ella. Es decir, con esto está diciendo Jesús, la iglesia es indestructible. ¿Por qué es indestructible la iglesia? Por una razón muy simple. Porque aquel que venció al diablo, y dice la Biblia, y llevó en su desfile victorioso al diablo, a todas sus huestes y a todos los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz, es Jesucristo. Nos tiene que quedar algo bien claro. Quien venció es Jesucristo, no nosotros. ¿Está claro? Nosotros no vencimos. El que venció es Jesucristo. Ahora bien, cuando Jesús venció, ¿a quién le transfiere su victoria? ¿A individuos salvos y aislados entre sí, llenos de individualismo? ¿A quién le transfirió la victoria? A la iglesia. Quiere decir entonces que cuando vemos una multitud de creyentes en la actualidad sin victoria sobre el pecado, sin victoria sobre los asuntos terrenales, sin victoria sobre las cosas que suceden en el mundo, hay un asunto que tenemos que ver. ¿Cómo está esa persona llamada cristiana insertada al cuerpo de Cristo?
¿no será que sigue con su individualismo y a la vez está reclamando la victoria de Cristo? ¿Lo ve? Nadie que tenga individualismo, aunque diga ser creyente, está insertado al cuerpo de Cristo. Y si no está insertado al cuerpo de Cristo, tiene un credo, pero no va a tener la victoria. Porque la victoria de Cristo no fue dada a individuos aislados. La victoria de Cristo fue transferida a la iglesia. Amado, el Espíritu está en la iglesia. Si tú no puedes escuchar al Espíritu en la iglesia y sujetarte al Espíritu Santo que está en la iglesia, ¿cómo vamos a reclamarle al Señor? Señor, ¿qué pasó que no tuve tu victoria en esto? No tuve tu victoria en aquello. Qué importante es esto. Tú vas a experimentar cada día más la victoria de Cristo en tanto y en cuanto te veas cada vez más insertado en el cuerpo. Necesitas una revelación de lo que significa estar colocado como miembro en el cuerpo. Y eso te hará fuerte y te dará una poderosa victoria. Por eso es tan importante estos resultados. Cómo el Señor planeó la iglesia, ideó la iglesia. La iglesia está puesta en el mundo, en la tierra, para transmitir la vida que ha recibido de Él. La iglesia tiene la vida de Cristo y está para transmitir esa vida. Por eso la iglesia no tiene nada que ver con transmitir credos religiosos. Y eso es mucho de lo que se hace hoy en día. Esta iglesia tiene esta doctrina o tiene este credo religioso. Ajustense a esto y todo va a funcionar bien. No, es la vida de Cristo la que la iglesia tiene que manifestar. En razón de esto, quiero leer una parte de un versículo de Efesios 5:23, en la segunda parte. En Efesios 5:23 dice: así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Acá encontramos dos palabras claves: cabeza y cuerpo. Y cuando hablamos de cabeza y cuerpo, hablamos de funcionamiento. Hablamos de funcionalidad. La iglesia no es una organización religiosa. La iglesia no es una institución. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Pablo, por el Espíritu, lo dice muy claro. Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mire, Dios no puso un director general de una empresa llamada iglesia. No es así. La iglesia no es una empresa. Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para transmitir la misma clase de vida que hemos recibido de Él. Seguimos. Si se dan cuenta, la relación entre Cristo y la iglesia es una relación vital, o sea, que viene por la misma vida. Ahora, si hay una relación de vida, hay otra cosa que necesitamos ver, que es parte de cómo el Señor ideó y planeó a su iglesia. Exactamente después de lo que Daniel acaba de leer en Efesios 5:23, la primera parte del versículo 24 dice: así como la iglesia se somete a Cristo. Piensen en esto. Si existe una cabeza y existe un cuerpo, los miembros se van a sujetar a regañadientes, de mal humor, forzados. ¿Se les va a imponer la sujeción? No, porque mi pie jamás se ha revelado en la instrucción de mi cabeza. Sería una locura. Yo mismo me terminaría volviendo loco. La sujeción es natural porque hay una relación de vida. Entonces, nunca los miembros del cuerpo llamado iglesia harían nada contrario a las indicaciones de su cabeza
que se llama Cristo. La iglesia tiene que seguir las indicaciones del Señor y se sujeta naturalmente a las indicaciones de Cristo. ¿Por qué estamos diciendo esto que parece muy sencillo en realidad? ¿Por qué? Porque si no entendemos este principio tan fundamental, nunca podremos funcionar adecuadamente en el cuerpo. Le explico por qué. Porque es Jesucristo el que determina todas las cosas de acuerdo al plan original de Dios. Cristo, por ser cabeza, no hace lo que se le da la gana. Está siguiendo el plan original de Dios para que la iglesia sea lo que tiene que ser sobre la tierra. Entonces, nosotros nunca nos podremos dar el lujo de decir, no, esto que Cristo está diciendo para su iglesia no me parece muy adecuado. Esto tal vez se aplicaba en el siglo I, pero el Señor se olvida que estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI las cosas ya no funcionan así. Vamos a modernizar la dirección de la cabeza para adaptarla al siglo XXI y que tengamos una iglesia moderna, actualizada, que cualquiera pueda llegar y se sienta a gusto porque es una iglesia actual. Pero pasamos por alto todos los principios espirituales sobre la iglesia, con tal de tener una iglesia modernizada. Amados, la iglesia es y será tal cual Dios la planeó. Y tenemos que seguir la indicación de la cabeza de tal manera que todo lo que Él diga está bien y nosotros nos sujetamos voluntaria y dócilmente a las indicaciones de la cabeza. Por eso, cuando Efesios habla de esto, lo da como algo realizado, como una verdad para la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo. No está diciendo, tal vez si la iglesia se somete a Cristo. No, así como la iglesia se somete a Cristo. Porque la iglesia, la verdadera iglesia, siempre se va a someter a Cristo. Ahora mire, esto que estamos diciendo tiene total armonía con lo que Jesús hizo desde que inició su ministerio, porque Él llamaba a la gente que iba a formar parte de su iglesia para que fueran sus discípulos. No los llamó para que tuvieran un credo, que debían creer ciertas verdades y si creen ciertas verdades, entonces se van al cielo. No, los llamó a que fueran sus discípulos. Ahora miren, ¿cuál es la característica de un discípulo? Que hace lo que se le ordena. Ni lo que le parece, ni lo que piensa. ¿Qué hace un discípulo que sigue un maestro? Hace lo que se le ordena. Para eso voluntariamente se está discipulando con un maestro. Es decir, hace lo que se le ordena. Ahora, lo extraordinario de Jesús es que Él, cuando llamó a la gente a ser discípulo, utilizó unas palabras y dijo unas frases que ningún otro maestro del mundo pudo decir. Y si la dice, le van a decir que está verdaderamente loco. Yo se lo quiero leer en una versión de la Biblia, lo que Jesús dijo, muy clara y sencilla de entender. Y esto está en Lucas 9:23. Puede buscarlo. Lucas capítulo 9, verso 23. Solamente que yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, porque está muy claro y muy sencillo la manera en que Jesús llamó a la gente a ser su discípulo. Como le digo, lo hizo de una forma que ningún maestro se animaría a decir lo que él dijo aquí. Lucas 9:23 en esta versión dice así: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. ¿No están un poquito determinantes estos requisitos? Tiene, todos tienen. ¿Tiene qué? Arbitrario parece. ¿Tiene qué? ¿Qué tiene que? Olvidarse de hacer lo que quiera. Wow. ¿Qué tiene que?
estar siempre dispuesto a morir. ¿Y qué tiene que? Hacer lo que Él manda. Wow. Pero, ¿por qué tan determinante? Sencillo, muy sencillo. Porque solo a las personas que fueran discípulos, Él les transmitiría la misma clase de vida. ¿Y por qué lo haría? Porque estarían unidos a Él como cabeza y esas personas como miembros de su cuerpo. Ningún maestro de un discípulo le puede decir a su discípulo, yo voy a ser la cabeza y tú vas a ser miembro de mi cuerpo. Aunque quisiera, no puede hacerlo. El único que puede y lo hizo es Jesucristo. Él sí lo hizo. Por eso Él es tan determinante. Por eso no existe un cristianismo que nos lleve adelante estas demandas. Si tú te crees cristiano y esto te está pasando por aquí arriba, hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de que te entregues a Cristo. Hoy es tu día que digas realmente yo no soy un discípulo, sin importar los años que tengo yendo a una iglesia o conociendo una Biblia o sabiendo cosas de Dios. No lo sé porque realmente sigo haciendo lo que quiero. Dispuesto a morir. No, tu abuela, yo no. Hacer lo que Cristo manda cuando me conviene. Y si no, pienso otra cosa diferente. Pero si yo pienso diferente que Cristo, ya no sé si yo lo obedezco. ¿Lo está viendo? Esto es muy importante. Todo lo que estamos hablando está en completa unidad. Por eso lo de Jesús fue tan determinante. No porque Él por sí mismo fuera determinante, sino porque había una obra sobrenatural que Él iba a realizar entre Él mismo y los que iban a ser sus miembros. Y eso le daba la capacidad, como dijo antes Hernán, natural, de que para mí, para la iglesia es natural dejar de hacer lo que uno piensa. Es natural estar siempre dispuesto a morir. Es natural hacer lo que Cristo manda. Si esto lo tomamos como algo que qué difícil, es que no somos discípulos. Si lo somos, si somos parte de ese cuerpo, esto es natural. Se cumple solo, estoy unido a la cabeza, no hay esfuerzo que realizar. Bien importante ver estas verdades. Por eso, el Señor se aseguró desde el inicio de la iglesia y que toda la expansión de la iglesia tuviera un destino y un camino. La manifestación de la vida de Él en los suyos, que los suyos la trasladaron. Por eso, la iglesia está conformada por discípulos y no por personas que se creen salvas y que asisten a reuniones. Porque hay una gran diferencia entre ser un discípulo de Jesucristo, porque uno determina ser un discípulo de Jesucristo, cumpliendo todo lo que acabamos de ver, está integrado al cuerpo de Cristo, entonces no asiste a reuniones. Pero hoy en día hay muchos que dicen, voy a la iglesia. Eso ya sabemos que no es correcto, ¿verdad? Pregunto, a la manera tradicional de ver, ¿este edificio donde estamos es una iglesia? No, ¿verdad? Creo que ya sabemos, y ya lo hemos dicho, iglesia somos personas. Iglesia somos redimidos por Cristo. Entonces, no voy a la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Yo me voy a reunir con mis hermanos para alabar a Dios y para cumplir el propósito que Dios tiene para la iglesia. Pero aquellos que asisten a reuniones, ahora voy a ser muy práctico, dicen algunas cosas. Por ejemplo, dicen, asisto para cumplir con Dios. ¿O no? Tengo que cumplir con Dios. Eso es un pensamiento religioso. Yo cumplo con Dios el domingo y en la semana mi plan, mi proyecto, mi familia, mi negocio. Pero ya cumplí con Dios. Ese es un pensamiento que tienen los que asisten a reuniones. El otro pensamiento, la otra idea es, bueno, en un mundo tan materialista, es bueno tener una cuota de espiritualidad. Y hoy en día se habla mucho de espiritualidad. Claro, uno no sabe de dónde viene la espiritualidad, ¿verdad? Porque si no viene del Espíritu Santo de Dios, esa espiritualidad está orientada por los demonios.
no es bueno tener un baño de espiritualidad, una cuota de espiritualidad. Otro argumento. Bueno, yo voy a reunirme porque la Biblia dice, no dejemos de congregar. Y es cierto, el autor de Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí, pero volvemos a lo mismo. Esto no es un cumplimiento religioso. Esto es participar de la vida de Cristo. Pero algunos dicen, no. Como la Biblia dice, no dejemos de congregarnos, ahí estoy cada domingo. En la semana, no en la semana. ¿Cómo en la semana? A ver. Dios tiene que saber que mi semana está ocupada. Dios tiene que saber que para mí, de lunes a sábado, hay asuntos de la vida con los que estoy comprometido y yo no puedo dejar, pero no dejo de congregarme el domingo. Si les suena familiar, es pura coincidencia. Otra cosa que dice la gente. Voy para recibir de Dios. Ahí está el pensamiento egoísta e individualista. Voy para recibir de Dios. Por eso recién dijo Dani, para recargar las baterías espirituales. Para que en la semana todos los problemas que tengo yo los pueda enfrentar porque recargué las baterías espirituales. ¿Verdad que eso es lo que se escucha y lo que se dice? Claro que es así. Muy bien. En otros casos, se toma la iglesia como un asunto social. Una actividad social donde me conecto con personas de buena moral, de buenas costumbres, donde mis hijos tienen amiguitos y donde yo puedo ser un poquito light. Total, recibo de Dios y esto social es bueno porque después nos invitamos a cenar, a comer. Esto es fabuloso. ¿No es eso lo que se practica hoy en día? Muy bien. Quiero decir algo. Nada de esto tiene que ver con lo que es la iglesia de Jesucristo. Vuelvo al punto de inicio, y lo escribí. El plan de Dios para la iglesia es, ella es la transmisora natural de la vida de Cristo depositada en ella. La unción de la vida de Cristo depositada en ella tiene que manifestarse. Es la única manera de que la iglesia pueda ser la representante de Jesucristo en la tierra. Es decir, todo lo que ha recibido de Dios lo tiene que manifestar. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Quiere decir que la iglesia está para dar, porque ya recibió todo de Dios. ¿Amén? Amén. Seguimos. Una característica más que muestra cómo el Señor planeó a la iglesia, es una característica sobresaliente y lamentablemente en estos tiempos poco vista en la iglesia. ¿Y cuál es? Es un amor muy especial, muy particular, que está por encima de cualquier otro amor hacia la misma iglesia. Fíjense. Voy a leer Hechos 4, versículo 32. Lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Hechos 4, 32. Dice de esta manera. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Pregunto, ¿ustedes ven alguna clase de egoísmo en estas palabras? ¿Ustedes ven un reflejo de individualismo en la actitud de los creyentes? ¿Ustedes ven a personas viendo cuánto más pueden recibir para sí mismos y qué provecho sacar de los demás? ¿Por qué esta iglesia en los primeros tiempos tenía esta actitud? Es muy sencillo. Por un amor especial, particular,
fuera de lo común por la iglesia. Ahora, quiero decir esto. Necesitamos sacar de nuestra cabeza que esto solo le pasó a la que llamamos habitualmente la iglesia primitiva. Eso es una mentira. Así Dios planeó a la iglesia en todos los tiempos. Este amor de los unos a los otros tiene que evidenciarse también hoy, porque es un plan de Dios. Tiene que verse que el amor es tan genuino y tan particular que entonces los demás puedan ver que las personas se pueden amar como naturalmente nadie suele amar. ¿Por qué el mundo va a creer? ¿Simplemente porque vamos a hablar de Cristo? No, porque va a ver a ese Cristo reflejado en nuestras vidas como iglesia y lo va a ver en el trato de los unos hacia los otros. Así que necesitamos entender que esta es la manera como Dios planeó a la iglesia, que los miembros del cuerpo se amen entrañablemente, que no busquen su propio beneficio, sino que siempre busquen el beneficio de los demás, porque aman a la iglesia, porque saben, como dijo Daniel, que cada uno ha recibido todo. Pero si hay algo que yo puedo hacer para que esta iglesia sea provista de algo que pueda momentáneamente necesitar, yo voy a hacer todo lo posible. ¿Por qué? ¿Porque Dios me lo pide? No, porque la amo como Él la ama. No es una obligación, es el amor genuino de los miembros del cuerpo entre sí, una característica sobresaliente de la iglesia que también vemos y veremos en este tiempo. Unas últimas reflexiones con lo que en la mañana de hoy estamos viendo. Ya vimos que el individualismo forma parte del espíritu que gobierna este mundo. Eso está bien claro. Pero la Biblia dice que cada uno de nosotros, cuando fuimos unidos a Cristo, un espíritu somos con Él. Ahora somos un espíritu con Él. Quiere decir que lo que está en el espíritu de Cristo está en nuestro espíritu. Y si eso está en nuestro espíritu, es imposible tener lo del espíritu de Cristo y estar compartiendo el espíritu del individualismo que mantiene controlada a las naciones. Por eso es tan importante que nosotros no nos dejemos engañar por las sutilezas que el diablo levanta en las culturas en las que vivimos. Porque todas esas cosas muy sutiles que no se perciben tan claramente como un pecado, el diablo las usa como finos hilos que cuando yo no me doy cuenta estoy atado completamente al sistema, al modelo, a la forma y al espíritu que la cultura en la que vivo dice que yo debo vivir. Y no me doy cuenta que en realidad yo fui unido a Cristo en espíritu para percibir todo lo que no es de Cristo y no dejarme atar por nada que no pertenece a Cristo y más bien ser un instrumento que rompe en este mundo con aquello que gobierna a la gente que está en el mundo. Porque entonces ellos van a poder abrir los ojos cuando yo por el Espíritu Santo le haga ver que están metidos como en una arena movediza y que cuando vean que le tendemos una mano para hacerle ver las cosas de manera diferente dirán, es verdad, no me estoy dando cuenta y sin darme cuenta me estoy yendo al barranco hacia abajo. Gracias por tenderme una mano y hacerme ver lo que este espíritu que nos rodea y nos gobierna en una comunidad, en una nación, está queriendo sobre nosotros. Por eso es tan importante. Amados, somos uno con el Señor. Uno solo en espíritu, no dos. No nos dejemos contaminar por ningún espíritu que gobierna este mundo. Una segunda reflexión. Los discípulos de Cristo, aquellos que decidieron ser discípulos de Cristo y están integrados al cuerpo de Cristo, viven para los propósitos de Cristo y para todo lo que Él dejó para la iglesia en la tierra. No solamente para la concreción de sus planes terrenales y temporales. Repito,
no solamente para la concreción de sus planes terrenales y temporales, porque esta vida termina y no te vas a llevar a la tumba el proyecto ni el negocio. Por eso el apóstol Pablo, por el Espíritu, es muy claro cuando escribe en Romanos 14:8, una parte leo: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Esto es definitorio. Si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Y si morimos, para el Señor. Es decir, es un todo de la vida de Pablo. Esto, el discípulo del Señor lo tiene adentro, porque sabe para qué está en la tierra. Todo es temporal y pasa. Los propósitos de Dios son los que la iglesia va a llevar a cabo en este mundo para gloria de Dios. Perdón, quiero agregar algo. A esto que estás diciendo, me acaba de venir un pensamiento que tiene que ver cuando uno tiene que sentarse con una persona cristiana y empezarle a hablar de prioridades. ¿Por qué yo tengo que a un creyente, supuestamente discípulo del Señor, decirle cuál es su prioridad? Si le tengo que decir cuál es su prioridad, ¿qué discípulo? No, me desvié de las prioridades. ¿Cómo que me desvié de las prioridades? Dijiste, lo tiene adentro. Lo tiene adentro. A ver, si lo tengo adentro, nadie me va a llamar a mí para decirme quién es mi prioridad. Lo tengo adentro. Me sale por los poros. Lo tengo adentro. Por eso es preocupante cuando tenemos que hacer un pastoreo a cristiano y volverle a mostrar cuáles son las prioridades en el Señor. Y se deja llenar por estudio, trabajo y mil cosas. Y uno lo ve que está totalmente desorientado y dice, ¿pero qué le pasa a esta persona? Para el discípulo, para el que lo tiene adentro, está tan claro que no entiende lo que está pasando con aquel al que lo tengo que traer. Hermano, piense bien si usted es un discípulo. Le digo en el nombre de Jesús, hoy por el Espíritu Santo se lo digo. No me importa los años que usted tiene. Usted es un discípulo. Porque si yo le tengo que a usted hablar de prioridades, usted todavía tiene que encontrarse con Jesucristo. Porque el que lo tiene adentro, el fuego es Jesucristo. Ninguna otra cosa llena de fuego su corazón. Y es importante establecer esta verdad. Y la tercera y última reflexión que hoy vamos a hacer juntos es que los discípulos son conscientes que forman parte del cuerpo de Cristo y que el Señor los ha colocado en una iglesia local a la cual aman con amor genuino. ¿Por qué resalto la palabra local? Porque si bien todos somos miembros de la iglesia de Jesucristo que está en el mundo entero, necesitamos desarrollarnos en un lugar específico. Pero no nos desarrollamos allí porque queremos sentirnos bien. No nos desarrollamos allí porque queremos un reconocimiento. No nos desarrollamos allí porque estamos buscando una posición. Nos desarrollamos allí porque sabemos en nuestro interior que Dios nos colocó allí. Y al estar allí, amamos con amor puro y genuino a la iglesia. Esto también tiene que ser algo natural. Nadie le puede decir a otro, oye, pero ama a la iglesia. Oye, ama a tu hermano que está sentado al lado. Porque cuando la vida de Cristo está en nosotros, amamos a la iglesia. Es lo que surge naturalmente. Así que yo creo que con todo esto que hemos visto en el Señor, en este día, podemos estar más que agradecidos a Él por el privilegio que tenemos. A veces uno puede ver las cosas como una gran demanda solamente y poner un peso sobre la espalda para decir, qué fuerte es todo lo que el Señor pide, ¿no? Sí, pero nos hemos olvidado que efectivamente el Señor pide todo de nosotros. Pero Él anticipadamente lo dio todo. Amén.
Y una vez que damos todo, que en realidad es muy poquito lo que damos comparado a lo que Él dio, recibimos todo de Él. ¿Cuándo te imaginaste que ibas a ser parte de la iglesia de Cristo? ¿Cuándo te imaginaste que vayas por donde vayas en el mundo ibas a tener una familia? Este privilegio solo lo disfrutamos los discípulos de Cristo. Así que creo que podemos juntos orar al Señor. Amén. Amén. Y ser agradecidos con Él Así es. por todo lo que Él nos ha dado. Te damos muchas gracias, Señor. Alabamos tu nombre y te honramos porque volver a mirar estos principios que tú has establecido para que nuestra vida sea plena en Cristo es volver a darnos cuenta cuán detallista fuiste para hacer que nuestras vidas no solamente sean salvadas. Señor, es verdad que al principio llegamos a ti con una idea muy personal, muy individualista, de querer obtener la salvación, de ser salvados por ti de tal manera que ya no suframos esta tierra o en esta tierra y mucho menos tengamos un futuro eterno perdidos en el infierno. Pero Señor, una vez que vemos estos principios y vemos estas verdades, nos damos cuenta que tu propósito va más allá de la salvación individual. Y hoy como iglesia tuya queremos ser agradecidos por el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. No nos miraste para estar solos y separados de los demás. Nos viste para unirnos en una unidad perfecta, para que seamos parte de tu iglesia, para que sigamos las indicaciones de nuestra cabeza, que es Cristo, de manera natural, para que podamos darte todo y recibir todo de ti. Para saber, Señor, que has eliminado y sigues eliminando de nosotros cualquier vestigio de individualismo. Señor, hemos muerto a nosotros mismos. Y si vivimos ahora, vivimos por ti y para ti. Nuestra vida te pertenece íntegramente. Así que, Señor, de esa manera queremos caminar el resto de nuestros días sobre la tierra, esperando tu regreso. Y, Señor, de la misma manera también queremos disfrutar ser parte de un cuerpo. Queremos disfrutar a pleno, Señor, que tú nos has insertado en una iglesia local a cada uno de nosotros y amar genuinamente a esos hermanos y brindarnos por entero para que cada una de estas iglesias locales que están asentadas por ti en cada lugar del mundo pueda ser una luz que se levanta en medio de la oscuridad y da señales evidentes de que tú eres verdadero y que vives y que esa salvación que hemos recibido está a disposición de cualquiera que se quiera entregar a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad y gracias por el Espíritu Santo que nos la revela. Te honramos, te alabamos y a ti te damos toda la gloria, porque solamente tú la mereces. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.